Pues muy buenas tardes, un lunes más, 5:30 de la tarde y vuelve negocios, vuelve casi que ya estuvimos la semana pasada con Leopoldo que nos dio una introducción a este enero del 2024 y volvemos con estos videopodcasts para hablar de esa incertidumbre, para prepararnos, mejor dicho, a la hora de conocer, ¿no? y desarrollarnos, ¿no? Personal y profesionalmente. Y durante todo este mes de enero vamos a hablar de esa incertidumbre económica y política, pero sobre todo cómo las empresas pueden prepararse, hacer frente a, bueno, podríamos llamarle crisis, no crisis, ahora hablaremos un poco de ello, pero sobre todo, bueno, pues consecuencia, ¿no? De todo lo que se está hablando, ya hay estudios, por ejemplo, según el estudio realizado por la Cámara de Comercio de España, el 44,3% de las empresas cree que la situación económica de España va a empeorar. Para eso hoy estamos aquí, para Mm. consecuencia un poco de esa preocupación, bueno, pues intentar, ¿no? Solventarla a través de no ser conformistas y hacer frente a esta posible crisis que pueda venir, como otras que han venido y las hemos solventado, y cuáles pueden ser esas ideas, esas herramientas que nos permitan ir un paso por delante y crecer, claro que sí. Vamos a explorar esas estrategias para mejorar en tiempos difíciles. Lo primero, saludar a Leopoldo Collado, nuestro coordinador del área de asesoría y consultoría de la asociación. Leopoldo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Víctor. Aquí ya empezando ya el año, ya no tenemos excusas, ya hemos Ya no acabado, hay. ya las fiestas no han acabado con nosotros, así que bueno, ya lo único que podemos hacer es venga, a darle duro. A darle duro y además, bueno, oye, yo ni siquiera te felicité al año porque como lo hice la semana pasada, además no sabemos hasta qué punto, ¿no? ¿Qué día es el exacto de felicitarnos el año? Por lo tanto, ya se nos ha olvidado 2024, es momento también de apretar y claro que sí, de analizar un poco todo este desarrollo y estar preparados. Y para eso tenemos a nuestra siguiente invitada que también la voy a hacer una breve introducción, aunque será ella mejor que ella, yo creo que nadie, ¿no? Que se pueda presentar, pero es Milagros Ruiz Barroeta, que es consultora de innovación, mentora y formadora empresarial, consultora estratégica de microempresas pequeñas y medianas empresas, aglutina ese colectivo de MIPYMES. Además es Ujú. cofounder de un proyecto Agile Project Agency, ahora nos contará también qué es, y por supuesto es madre y karateca también. Por lo tanto, bueno, pues bienvenida, Milagros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Gracias. Yo muy bien, pues yo sí les voy a dar el feliz año, porque a Leopoldo lo estoy viendo hoy por primera vez, y a Víctor no sé si te lo había dado ya el año pasado, pero igual, feliz año para todos y pues un 2024, como yo digo, que nos permita crecer, y no crecer económicamente, crecer desde el punto de vista personal, humano y profesional, que creo que es importante, ¿no? Totalmente, totalmente. Por lo Sí. tanto, bueno, pues yo sí os voy a dejar, la voy a trasladar esa batuta a Leopoldo. Yo creo que lo principal, Milagros, es que tú te presentes, que nos cuentes un Muy poquito bien. más en profundidad y a partir de ahí que generemos el debate en relación a esa parte de resiliencia, de esa adaptabilidad a la nueva Ujú. realidad. ¿Te parece? Ujú. Sí, sí, claro. A ver, bueno, les cuento un poco. Buenas tardes a todos. Pues como bien dijo Víctor, mi nombre es Milagros Ruiz Barroeta. Nací en Venezuela, viví y me crié profesionalmente en Venezuela y desde hace sí, casi 6 años estoy aquí en España ya viviendo, ¿no? De profesión soy economista, de hace unas cuantas lunas atrás, pero me dedico de hace un buen tiempo a todo lo que es la consultoría estratégica y la mentoría de negocios. Básicamente me enfoco mucho en la transformación de modelos de negocio. Hago mucho hincapié allí porque realmente toda la estrategia que me gusta a mí trabajar se enfoca a esa transformación, a esa eficiencia, a esa optimización del modelo de negocio que puede tener una empresa independientemente del tamaño o del momento empresarial en el que esté. Pues mi vocación y mi pasión es la empresa, creo que porque yo vengo de una empresa familiar, ¿sí? Mi padre emigró de aquí de España hacia Venezuela hace muchos años y fuimos criados, mis dos hermanos y yo, en un entorno de empresa familiar. Trabajaba mi madre, mi padre, mis hermanos, trabajábamos todos, pues la familia. Y yo creo que ese fue el detonante
de lo que soy yo hoy como profesional y de lo que a mí me gusta aportar como valor a mis clientes, ¿no? Como yo digo, estoy en un momento de la vida ya en donde, sí, obviamente la facturación es importante porque hay que pagar facturas, obviamente, pero pues me mueven los proyectos que realmente sienta que estoy aportando y que me aportan, ¿no? Que me nutren, que me hacen crecer, ¿no? Básicamente. Y bueno, en eso se resume un poco. Trabajo en el área formativa también, me desempeño un poco como formadora en distintas áreas, transformación digital, transformación, como dije, de modelo de negocio per se, gestión empresarial, cambio, gestión de cambio, que es un poco el tópico de resiliencia, ¿no? Que vamos a tocar hoy. Y bueno, eso es un poco en resumen corto, lo que soy yo profesionalmente. Y personalmente, como bien lo dijiste, mi otra vocación o mi primera pasión real, que es ser madre. Dios me dio la oportunidad de ser madre de un atleta de alto rendimiento, con lo cual ya le da un ingrediente adicional al tema. Y pues el deporte también forma parte de nuestra existencia, así que pues tenemos el plato bien combinado, la verdad. Sí, Bueno, que como bien nos cuentas, hombre, el haberte formado, criado y formado profesionalmente en Venezuela ya es una buena escuela, sí, ¿no? sí, Para hablar de resiliencia. sí, Porque sí, todavía desde fuera, de los que no lo conocemos, desde fuera nos sorprende que el país que siga habiendo gente que, bueno, pues que se logra ganar la vida, ¿no? sí, En esas circunstancias. Pero bueno, sí es cierto que la resiliencia no solamente es esa capacidad de sobrevivir, ¿no? Sino que simplemente, o sea, que yo creo que más es la habilidad, ¿no? Para poderte, bueno, pues eh, en base a las situaciones que te encuentres, ¿no? Pues aprender de ellas y lo que tú decías, a crecer a partir de ellas. Porque yo creo, sí, como ha introducido Víctor, bueno, yo lo de la crisis. La verdad es que echar la vista atrás y yo creo que estamos en crisis desde el año, yo creo que desde el 2008, ¿no? Una detrás de otra. Sí es cierto que muchas veces te encuentras, hay mucha gente o siempre se le da voz a los agoreros, a los que hablan siempre de que las cosas van a ir peor, pero bueno, como en todo, yo creo que como en todo, y ahora no lo contarás tú con más, con la experiencia que tengas con tus clientes, hay empresas que se dé la circunstancia que se dé tienen esa capacidad o esa habilidad de salir adelante y de ganar dinero, ¿no? sí, sí. Entonces, bueno, Es así. A ver, el concepto de resiliencia, que dicho sea de paso, es un concepto dentro del argot de reconocimiento del RAE, es relativamente nuevo. Tendrá reconocido por el RAE como concepto, no sé, 20 años, no mucho más, ¿no? Y es un concepto que hemos ido adoptando a lo largo de la vida y obviamente después de que nos pasó lo del 2019, pues ha sido como un boom, ¿no? Desde el punto de vista de difusión, de divulgación del concepto per se. Pero a nivel empresarial, más allá de que el concepto es cómo sobreponemos a las dificultades y cómo nos hacemos adaptables, flexibles y todo esto, a nivel empresarial, que es un poco lo que nos atañe hoy, es un concepto que viene mucho en función del mismo empresario, ¿no? Del mismo empresario. Y aquí tendríamos que inclusive definir un poco en lo que es microempresa, pyme, etcétera, ¿no? Porque digamos que la resiliencia tiene que ver mucho con la forma de que el empresario aborda la estrategia empresarial, ¿sí? Porque la resiliencia viene compuesta por muchas cosas, ¿no? Viene por compuesta. A mí me gusta hablar mucho de algunos conceptos que dentro de mi formación y dentro de lo que es la gestión del cambio en sí, porque esos conceptos año 96 lo promueve, pero esta capacidad de la inteligencia emocional, de reconocer las emociones, de reconocer los problemas y de reconocer las emociones y los problemas del otro, y dentro de esa dinámica, pues empezar a actuar, ¿no? Eso forma parte también de lo que la resiliencia debería arropar. Y lo otro concepto que también me gusta mucho es el de agilidad emocional, que es cómo gestiono yo esa emocionalidad, ¿no? Entonces, cuando hablamos de resiliencia, que es esa capacidad de ver y de recibir lo que está sucediendo en nuestro entorno, de asumir que emocionalmente nos afecta, ¿sí? Y que afecta al otro, que gestionamos esa emoción, esa afección, que reconocemos, la aceptamos y en base a eso generamos nuestro proceso de adaptabilidad y ayudamos a adaptar nuestro entorno, es cuando entendemos en un colectivo
que el sistema empresarial tiene que pasar por todos estos estadios para poder realmente sobreponerse a las crisis, ¿no? Y cuando hablamos de riesgo, de todas estos planes, ¿no? Que se hacen en torno a los riesgos, en torno a las posibilidades de cambio que existan, se basan en esto que yo he mencionado, ¿no? De cómo visualizamos, cómo aceptamos, cómo reconocemos lo que está sucediendo y en base a eso cómo preveemos actuar. La palabra prevención aquí también es muy importante, ¿no? Porque, y aquí voy nuevamente al tema estratégico, porque cuando, esto me gusta decirlo, porque a veces es una barrera empresarial, el tema de la estrategia dependiendo del tamaño de la empresa, ¿no? Cuando hablamos de micro y tú le hablas de planificación estratégica, es así como que, pero más o menos, ¿para qué me sirve esto, no? Y a veces se crea esa barrera porque no se entiende que cuando yo planifico estratégicamente, yo no estoy creando un corset, empecemos por ahí, yo no estoy creando una camisa de fuerza, yo lo que estoy creando es un plan, una guía que me ayude a entender que hay un entorno afuera, que ese entorno es dinámico, que le imprime un dinamismo a mi negocio, ¿sí? Que le imprime un dinamismo a mi gestión y con lo cual, si yo reconozco que ese entorno está allí, y que cambia continuamente, yo soy capaz a través de una planificación de prever y estimar escenarios que me permiten generar esa adaptabilidad, esa flexibilidad, que al final se traduce en mi capacidad resiliente empresarial, ¿sí? Todo esto está arropado, ¿sí? Se atrae, se hace tracción a través de estos conceptos estratégicos, de esta planificación estratégica y de inclusive el propósito empresarial, los valores empresariales, esa forma de comportarse empresarialmente que tenemos. O sea, todos estos conceptos que parecen muy etéreos al final cobran vida cuando los visualizamos de esa forma, cuando lo entendemos de esa forma y cuando el empresario lo visualiza como una herramienta más de trabajo y no como algo que está allí para cortarle el camino, ¿no? Entonces, el concepto de resiliencia, hay una frase que a mí me gusta mucho de Mahatma Gandhi que lo explica muy bien, ¿no? Y la voy a leer porque la tengo aquí en pantalla. Dice, cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. ¿Por qué? Porque el ojo de un águila tiene dos puntos focales, miran hacia el frente y miran alrededor, ¿no? Entonces, eso es un poco de lo que se traduce todo esto. Cuando yo quiero ser resiliente, cuando yo quiero poner en práctica ese concepto, cuando yo quiero aprender a entender y ser resiliente, pues yo parto de eso, de mi visualización como empresario, de mi visualización de gestión empresarial, de a dónde quiero apuntar, de cómo es ese código de conducta que está dentro de mi empresa, cómo yo preveo ese entorno, cómo lo visualizo, cómo mi gente entiende que hay un entorno, cómo mi gente se enfrenta, cómo mi gente es resiliente, porque todos somos personas, ojo, esto es importante también. Somos personas, nuestras empresas están compuestas por personas. Nos interrelacionamos con personas que sufren, padecen, tienen miedo, tienen alegría, tienen emociones. Y normalmente puede suceder que nuestros trabajadores hayan personas que son muy resilientes, que hayan personas que tengan mucha gestión emocional, mucha agilidad emocional, mucha inteligencia emocional y otros que no. Con lo cual, la gestión de equipos, que también es otro concepto que es importantísimo en todo este marasmo de cosas que estamos hablando, la gestión de equipos pasa por entender que nuestros trabajadores, que son personas, también tienen tantas emociones como puedo tener yo como empresario. Entonces, son muchas cosas que intervienen en el tablero del juego, ¿no? Son muchas cosas. Pero el problema tú me corriges, yo creo que Ujú, somos más que, así como todo esto es un proceso continuo que tiene que ujú. estar incorporado, pero yo creo que somos muchas veces más de intentar parar los golpes que de hacer labor preventiva para ver, pues eso, para identificar esas posibles amenazas, desarrollar esos planes que puedan mitigar los impactos, cómo evaluar los riesgos. Pero, claro, normalmente es lo que tú dices. ¿Cómo haces, cómo creas la conciencia al pequeño empresario de que efectivamente la planificación es una parte, es una,
es la parte importante o sea, la resiliencia no es lo que os decía, no vamos a y luego cada cual que actúe o haga o se salve como pueda, ¿no? Es mucho más, yo creo que es mucho más efectivo, incluso menos costoso de alguna manera, yo creo, tener esos planes y aprender de esa forma a ser flexibles, que luego que intentar solucionar los problemas cuando ya los tienes encima. Pero bueno, es un tema de cultura que yo creo Sí. que probablemente te hayas encontrado, por lo que decías al principio, que la gente no vea la oportunidad o no vea nunca la necesidad hasta que ya tienes el agua El al agua al cuello, ¿no? cuello, sí. Mira, yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Yo soy fiel creyente y yo creo que eso es por el país en el que vengo, ¿no? Que tiene que pasar algo para que o pasarte algo para que tú logres entender a veces muchas cosas que otras personas te viven diciendo que sí, que hay que hacer, ¿no? En el caso de Venezuela, como bien lo mencionaste al inicio, nosotros, antes de venirme, pues, yo lo recuerdo con tristeza, con mucha tristeza en muchos casos y con mucha satisfacción en otros, porque los últimos años que yo estuve allá antes de venirme para acá, tuve la gran oportunidad de vida de poder ayudar a muchas empresas en problemas muy serios que el empresario de aquí ni se imagina que un empresario puede llegar, ¿sí? Estamos hablando de problemas estructurales dentro de la empresa por toda la situación económica, política y social que se ha venido viviendo. Y cuando tú ves a un empresario, inclusive hasta llorar de la impotencia que puede tener ante una situación, es donde tú dices, oye, tenemos que llegar y tocar fondo para entender que hay cosas, hay elementos que te pueden ayudar a quizás no prever, porque nadie puede saber qué va a pasar, ¿no? En el futuro, pero sí por lo menos a tener ciertas cosas a lo interno que te preparen y te creen un piso y un soporte. Pero también es cierto, Leopoldo, que yo creo que el COVID hizo algo de esto, ¿no? Yo creo que el COVID, no te voy a decir que ha sido un entendimiento en masa, porque hay una gran cantidad de empresas, sobre todo las micros, que todavía no han terminado de entender las bondades de ciertas herramientas, ¿no? Pero yo sí creo que el COVID hizo un gran trabajo en ese sentido, porque quedó demostrado que las empresas que lograron sobrevivir en mayor caso son empresas que venían pues con ciertos tipos de asentamiento organizacional, ¿no? Cierto tipo de planificación, de estrategia que los hizo pues abordar y enfrentar y afrontar el tema del COVID de una manera un poco distinta a la que no, ¿no? Pero también es verdad que esto del mundo de la consultoría, y tú bien lo sabes, es un mundo nosotros somos como predicadores, ¿sí? Nosotros somos como predicadores. ¿A qué llamo yo al predicador? El predicador es aquel consultor que llega o aquella persona que llega a una empresa y empieza a hablar y hablar y hablar hasta que por fin encuentras ese puntito en donde tú le ves que al empresario le cambió el rostro porque le diste clic y por ahí te metes y empiezas a predicar el evangelio de la estrategia empresarial, del cambio y de lo que implica todo esto para una empresa. Y así vas llegando hasta que el empresario pues entiende que esto sucede. Nosotros, como lo hemos hablado otras veces, nosotros los consultores tenemos un gran trabajo y una gran responsabilidad, porque sí es cierto que a los empresarios también hay que saber hablarle en su lenguaje, en el sentido de que sus puntos de dolor continuos son el tema económico, ¿sí? Cómo vendo, la crisis que viene en el país y que cada quien la interpreta como la quiere interpretar, pero para todos desde su propia perspectiva es un problema. ¿Cómo afrontamos esta crisis? ¿Cómo nos preparamos? Entonces, al final son un compendio de cosas que además es un denominador común, ¿no? Del sistema empresarial ante situaciones como esta. Pero ahí es donde viene el entender que no hay que esperar que te llegue la crisis a tocarte la puerta para reaccionar, ser reactivo desde el golpetazo y ver si te levantas o no, sino sabemos que se está anunciando que los indicadores económicos desde el año pasado se está diciendo que la cosa no está pintando bien. Déjame ver cómo me organizo, cómo desarrollo estrategia, cómo planifico, para poder saber cómo voy a enfrentar eso, ¿no? Ahí es un tema de ir divulgando, de ir enseñando y de demostrar, ¿no? De demostrarle al empresario
que todo esto funciona para algo. En mi caso particular, pues a mis clientes, yo he tenido la gran fortuna, y yo toco madera y doy gracias al universo porque he tenido la gran fortuna de tropezarme siempre con empresarios que de una manera u otra logran insertarse en este camino. Unos más lentos, otros más rápidos, porque pues también, ¿no? Como todo. Pero han logrado insertarse en el camino y han logrado entender a lo largo de los años que estas cosas son importantes, que estas cosas son importantes y que le garantiza de una forma u otra pues un camino un poquito más fácil, entre comillas, y más exitoso, entre comillas, que quizás no lo hubiese hecho. Pero bueno, es como todo, ¿no? Es entender, es entender. Sí, pero bueno, Sí, eso es, pero yo creo que es más, es lo que tú, yo creo que es más que un trabajo de evangelizar que creo que es muy complicado, porque si la persona no ve la oportunidad es muy difícil. Eh, pero yo creo que es más eso, un trabajo de pico pala y sobre todo, bueno, pues que efectivamente que entiendan que esa gestión es importante y sobre todo que es mucho mejor la prevención que solucionar el problema cuando ya no tiene remedio. Y más sobre todo cuando estamos acostumbrados y me pasa igual, te lo encuentras, gente que te dicen, no, pues es que lo llevamos haciendo así desde hace no sé cuántos, 20 años, se ha hecho siempre así, y mucha gente que incluso en época, que huyen hacia adelante, cuando a lo mejor es un momento de decir, bueno, pues si el negocio veo que la cosa no va, que es una cosa que también deberían de aprender, oye, no sé, pues cierra, cortas y empiezas a hacer otra cosa. O sea, el negocio sabes hacerlo. A lo mejor el que tienes ahora entre manos no tiene más vida o no da más de sí, pero bueno, sabes hacer cosas, pues puedes hacer cosas nuevas. Pero claro. yo creo que, no sé, ahí es un poco la complicación, ¿no? Claro, la comunicación tiene mucho que ver, pero claro, tiene que ser también que la persona que lo recibe y lo quiere entender y que entienda la oportunidad y las cosas que son importantes y no solo las cosas que son urgentes, ¿no? Pero bueno, Claro, ahí. hay muchas tela que cortar, ¿no? Porque, y hablando de resiliencia, ¿no? Hablando de resiliencia, que es un poco el tema el tópico de la entrevista, del video podcast. Porque cuando hablamos de la resiliencia, que es esa capacidad de sobreponerte, de ser flexible, de ser adaptable, eso pasa por muchas cosas. Ojo, ¿no? Porque yo sí yo, no- yo en mi experiencia me he topado también con mucha gente que ve pero no reconoce. ¿A qué me refiero con esto? Ujú, El empresario que sabe que hay una situación que quizás, por ejemplo, vamos a suponer un problema de gestión interna organizacional de recursos humanos, ¿no? Sabe que hay un problema de recursos humanos, lo ve, lo sabe que existe, pero no reconoce que existe, es decir, no acepta que existe. Entonces, cuando esa línea fina de saber que está, pero de no reconocer y no aceptar, poner en conciencia de que el problema está y de que hay que solucionarlo, porque si no, eso va a profundizarse más, en ese momento no podemos tomar acción, ¿sí? No podemos tomar acción. Entonces, cuando hablamos de resiliencia, pasa porque yo debo aprender a reconocer como empresario, ¿no? Siempre hablando del tema empresarial, debo aprender a reconocer lo que sé que está, pero tengo que reconocerlo. También de decir, muchas veces me he encontrado con casos de empresarios que no dicen lo que están pensando que deben hacer o lo que se debe hacer, no lo manifiestan, no lo comunican, con lo cual, sobre todo los pequeños, ¿no? Sobre todo, por lo cual, a veces ese flujo comunicacional, si no baja, si no aterriza, pues tampoco podemos saber exactamente si la reacción que están teniendo nuestros trabajadores es la correcta o no, de acuerdo al estímulo que están recibiendo, ¿no? Entonces, la comunicación es crucial aquí, como bien dijiste hace rato. Y algo bien importante, perdón, de la resiliencia para mí es el tema del liderazgo. ¿Sí? Es decir, yo cuando lidero, cuando ejerzo liderazgo, pues yo también lidero con el ejemplo,
¿sí? O Mm. sí, yo ejerzo cambios porque yo cambio. Yo ejerzo motivación porque yo también me motivo. O sea, yo tengo que hacer lo que yo pregono, ¿sí? Entonces, el concepto de resiliencia, para yo poderlo ejercer y poderme llamar resiliente o poderme llamar empresa resiliente o aspirar a ser resiliente, yo tengo que empezar a asentar estas cosas, tengo que empezar a comunicar, tengo que empezar a entender y reconocer que realmente tengo mi fortaleza, las fortalezas de mi equipo, ¿sí? Esas debilidades que tengo que a lo mejor están, pero que si las sé gestionar, las puedo convertir en algo importante ante un entorno que está allí fastidiándome todo el tiempo. ¿Cómo lidero? ¿Cómo gestiono ese liderazgo? ¿Cómo hago lo que digo? ¿Cómo doy el ejemplo? Entonces, al final es un cúmulo de cosas allí que yo, si las pongo en práctica, que no es difícil, o sea, al final yo creo que pasa por quererlo, por autorreconocerse y automotivarse de querer generar ese cambio. Y el miedo aquí es fundamental, ojo, ¿no? El miedo empresarial. Mira, la otra vez una persona que cuando diga el comentario, Víctor va a saber quién es, estaba conversando en torno a esos consultores externos, ¿no? Y él dijo oye, que a veces los consultores pues le dicen a uno como empresario lo que ya uno sabe que tiene que hacer y no aportan, ¿no? Entonces, no es que no aportemos, es que muchas veces es cierto que tú sabes lo que tu negocio tiene, pero no lo reconoces que es así. Y si no lo reconoces, no entras en acción, ¿no? Entonces, un poco esa es la labor nuestra cuando yo digo de predicar, ¿no? Entonces, al final, la resiliencia, para poderla ejercer, como bien digo, pues tenemos que pasar por una curva de madurez que nos Mm. ayude a impulsar eso, ¿no? Pero yo creo, Desde tú mi fíjate, visión. tú fíjate que yo creo que tiene mucho que ver y por eso y hablabas que el concepto se puso mucho de moda con la Mm, época del COVID, pero yo mm, creo que la resiliencia en las empresas o el concepto como tal, yo creo que está más asociado a una estrategia de supervivencia mm, que a una filosofía en la cual tienes que ser consciente de que tu empresa se tiene que ir adaptando para poder crecer de forma continua, porque al final yo no me gusta hablar de crisis, porque al final la crisis siempre la tenemos ahí. Yo creo que me gusta hablar más de incertidumbre o me gusta hablar más de mercado cambiante. Entonces, yo creo que efectivamente el problema es que lo que no entienden las empresas o lo que no entiende sobre todo el pequeño empresario, porque las grandes empresas pues están un poco más, tienen otra cultura, que yo creo que también es que si estar bien posicionado, ¿no? Para poder aprovechar e identificar las oportunidades que haya, las que sean, o los mm, cambios que hay, pues es como vas a poder aprovechar, ¿no? Efectivamente, claro, eh, o sea, aplicar lo que es la resiliencia. Y yo así creo es. que ese es un poco probablemente que ese es un poco el problema, cómo lo percibes, porque en definitiva es lo que nos vendieron durante el COVID, que decía, bueno, que hay que resistir, hay que tal, nos tenemos que vivir con lo que, bueno, pues sí, pero no es exactamente, no vamos a estar ahí para que nos den golpes, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es intentar, pues eso, eh, bueno, saber adaptarnos Sí, yo y- creo que ahí, mira, yo pongo un ejemplo siempre, de cómo, de lo que es la resiliencia, y me va bien con el ejemplo a veces, ¿no? Que es el tema de Tokio 2020 y cuando hubo el COVID, ¿sí? Sabes que Tokio 2020, o sea, el ciclo olímpico, lo explico rapidito, ¿no? El ciclo olímpico son 4 años, ¿sí? Entonces, los que iban a Tokio 2020 se empezaron a preparar en el 2016, ¿sí? Entonces, su planificación era de 4 años, su visión era Tokio 2020, llegar a competir, los nuevos, pues lograr llegar, y los que ya venían con medallas en otros Juegos Olímpicos, mejorar su rendimiento y dependiendo del deporte, pues lograr su récord y tal. ¿Qué pasó? El COVID llegó en el 2019.
¿sí? Entonces tú tienes un atleta que con una visión de 4 años tiene una planificación de, los atletas tienen mesociclo, macrociclo, microciclo, tienen diferentes formas de planificar y diferentes objetivos. ¿Qué pasó? Que al año 2019 ese atleta tenía 3 años trabajando ya. 3 años, es decir, estaba un 75-80% de su planificación para el año siguiente, que era Tokio, ¿sí? Que era el, y llegó el COVID, imagínate lo que implicó eso para una planificación de ese tenor. Pero ¿qué pasó? Que los atletas tuvieron que readaptarse, tuvieron que echar mano de esa capacidad resiliente, flexibilizar sus planes de trabajo, todo, planes psicológicos, nutricionales, deportivos, físicos, todo, y empezar a trabajar en una visión incierta, porque había un momento del 2019 al principio que no sabíamos cuánto iba a durar esto, ¿sí? Mm. En una planificación de mantenimiento incierta para ver qué era lo que iba a pasar en los meses siguientes. Y eso los llevó a llevar una adaptabilidad y una flexibilidad continua y dinámica hasta poder saber por fin que iban a hacer Tokio 2020 en 21, ¿sí? Y comenzar todo el ciclo. Entonces, esa capacidad de adaptación y de respuesta rápida a su planificación se dio porque había un plan. Ojo, había un plan muy específico, con hitos muy específicos, con objetivos muy específicos, con un equipo de trabajo, en muchos casos, con roles muy específicos. Ahí todo el mundo sabía lo que tenía que hacer en cuanto al atleta se refiere. Si eso no lo tiene un atleta de alto rendimiento, no puede llevar a cabo su labor. Por eso se habla de equipos de alto rendimiento, que es otro concepto, ojo, que se ha llevado al mundo empresarial, ¿no? Y el concepto de alto rendimiento empresarial es lo mismo que el concepto de alto rendimiento deportivo. Esa capacidad que tiene la empresa de poder planificarse con el equipo, de poder generar esos planes de trabajo, esos objetivos, esos microciclos, macrociclos, mesociclos, ¿sí? Y de tener ese conocimiento dentro del equipo de los roles, de las funciones, de lo que cada uno tiene que cumplir para que en el momento que ocurra algo, pues todo el mundo sabe qué es lo que tiene que hacer. Entonces, Bueno, te iba a decir que ¿sí? Buena conclusión, buena conclusión. nos hemos ido un poco ya del tiempo, Perdón. pero yo como ejemplo, yo creo que es un ejemplo bastante ilustrativo, ¿no? Sí, Un poco de lo que hablábamos, que es al final es esa capacidad de adaptación, pero porque tienes un plan y está por encima de eso, de la estrategia normal de supervivencia, que es sí, lo que solemos tener, ¿no? es así. Bueno, yo creo que, bueno, por nos des una conclusión que yo creo puede ser, que yo me quedaría esa forma o el intentar introducir dentro de la cultura de la empresa el que puedas transformar esos desafíos en oportunidades. Ujú. Y bueno, pues no sé, pues darnos una conclusión y cerramos porque encantador de estar hablando, pero el tiempo Mira, es lo que es. es lo que es. A ver, como conclusión, yo lo que puedo manifestar rápidamente aquí es que el empresario que nos escuche, sobre todo el micro, que es nuestro perfil o nuestro segmento más allegado a este tipo de programas, es que tiene que probar para saber si nos sirve o si sirve. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo decir como empresario que la planificación no funciona cuando nunca he hecho una planificación, por ejemplo. Yo no puedo decir como empresario que la estrategia es un corset cuando yo nunca he trabajado basado en una estrategia formal, ¿sí? Porque, bueno, todo empresario tiene una estrategia informal, tiene una planificación informal, pero al final estamos hablando de herramientas formales y conceptuales metódicas, sistémicas, ¿no? Dentro de lo que el marco empresarial conlleva. Yo no puedo decir que la gestión del talento no me funciona si nunca la he hecho. Entonces, cuando hablamos de estas cosas, estas herramientas empresariales, yo invito al empresario primero que pruebe, como todo, si no lo ha hecho nunca, para que después, si no le funciona, diga, es que lo probé y no me funcionó. Ah, entonces ahí tenemos otro tipo de conversación. ¿Sí? Mm. Pero esto es muy importante que la gente lo entienda. No podemos decir que algo no funciona si no me he molestado, no me he dado el tiempo, el permiso
de saber si es así. Con que esto creo que puedo cerrar cortamente el podcast. Qué bien, qué bien. Sí, Además, que es un bueno, poco lo que es un poco lo que decimos siempre, ¿no? Que no nos tienen por eso qué es, creer, eso es, Exacto. Pónganos eso en pero que es. normalmente, práctica, Me lo has quitado de la claro, boca, me lo has quitado de la boca, Elena. pónganos en uso, pruébennos y si no funcionamos, pues ya está, hablamos de otra manera. efectivamente. Así es. Muy Qué bien. bien, fenomenal. Oye, Milagros, un placer, claro que sí, que nos hayas acompañado en Gracias el a día de hoy, usted. que nos hayas abierto un poquito, que nos hayas dado luz a toda esa parte de resiliencia, planificación, adaptabilidad, gestión, reconocer y aceptar Mm, esa parte del problema y poner solución, esa motivación del empresario, esa gestión del miedo, del qué dirán, mm, importante también que habéis sí. tratado y buscar esa curva de madurez que es muy importante, ¿no? Y yo me quedo con tu frase que la verdad es que me ha encantado, ¿no? Cuando hay una tormenta los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más Vuelen alto. alto. Y es así. Muchas, muchas gracias, Milagros. Leopoldo, Gracias como a siempre, ustedes. un placer. Un nuevo video podcast, lunes 8 de enero. Ya pasan las 6 de la tarde, por lo tanto, nos pueden creer o no, pero que la información está ahí. Y que el siguiente lunes más y mejor no lo sé, pero con muchos contenidos. Gracias a todos Muchísimas y gracias a todos. Gracias, Leopoldo. buenas, Gracias, Víctor. Y buenas tardes. buena Gracias, semana. Milagros. Chao. Chao.